Daniel Arrogio. Gloria a Dios. Cuando Daniel estaba hablando antes de ir a merendar, yo pensaba, ay papá, deja de hablar porque me estás spoileando toda mi prédica. Que en realidad vienen haciendo pequeños spoilers desde el viernes a la noche, pero eso de alguna manera confirma que Dios nos quiere hablar de esto. ¿Cuántos de los que estamos acá nos gustaría tener una vida útil para Dios? Bueno, les traigo una noticia. Para poder tener una vida útil para Dios, necesitamos pasar por la universidad. Y no hablo de la universidad que por ahí muchos de ustedes han pasado, de una carrera, por ejemplo, no sé, abogado o médico, enfermero. Sino me refiero a la universidad privada de Dios. ¿Y por qué es privada? No es que nos van a cobrar inscripción y cuotas, sino que es solamente para los que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá somos hijos de Dios? Amén. Después no digan que no les avise antes. Cuando hoy Daniel oraba sobre que el Señor quite nuestra venda y destape nuestros oídos y podamos, sea despertado también nuestro entendimiento, iluminado nuestro entendimiento, que es una oración que yo iba a hacer también, pero él ya la hizo, pero le faltó una parte que yo quería hacer y lo invito a que lo hagamos juntos, que se animen a repetir conmigo. Señor Jesús, decido voluntariamente abrirte mi corazón, recibir tu palabra y ponerla en práctica. Amén. Amén. Bueno, hoy les quiero hablar de un personaje de la Biblia, pero antes les voy a hacer otra pregunta. ¿Ustedes creen que Dios es justo? Genial. ¿Y ustedes saben o me pueden decir por qué sufrimos o por qué tenemos tentaciones o por qué nos pasan cosas malas en la vida? Guarda con lo que van a decir, porque el padre Mestre, el padre Gabriel, dijo, no sabemos por qué a la gente le pasan cosas malas. ¿Se acuerdan que puso el ejemplo de que si Así que esa respuesta es como que no nos apuremos a responder, porque en realidad pasan cosas, pero no tenemos la certeza de por qué pasan las cosas malas. Sí podemos llegar a pensar que como nosotros somos una naturaleza caída, ¿sí? Dios tuvo un plan donde nosotros íbamos a estar cercanos a Él y de repente el hombre al pecar se aparta de Dios y entra al mundo el pecado y entra al mundo la enfermedad y la tristeza. Podemos llegar un poquito a comprender así de que puede ir por ese lado, pero la posta la tiene Dios y algún día cuando estemos con Él quizás nos cuente. No lo sabemos. Ahora, como les contaba, también dijimos que Dios era justo y que gobierna con justicia, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Hay un personaje bíblico llamado Job, del cual la Biblia dice que era un hombre recto, que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal e íntegro. Estas 4 cualidades, tremendas cualidades, ¿no? No sé cuántos de los que estamos acá nos atreveríamos a decir que llegamos a 2. Tremendas cualidades. Y cuando yo llegué al retiro me acordé de una mujer que yo conocí desde siempre, desde que era muy chiquita, llamada Noemí. Porque Noemí era de este estilo de Job, pero en versión mujer, ¿no? Era una mujer íntegra, temerosa de Dios. Era una mujer que era viuda cuando yo la conocí, y había abierto su casa para un grupo de oración. Ella tenía en la puerta de la casa de Dios, o casa de oración. Casa de oración tenía como si fuese un cartelito de madera precioso, tallado. Y vos ya sabías que esa era la casa de oración, y era un grupo de oración de chicas con mucha juventud acumulada, que se juntaban ahí. Pero mucha juventud acumulada. Entre ellas estaba mi nona y la nona de Emma, que está por acá, la mamá de nuestra hermana Graciela. Y yo iba ahí, me llevaba a mi nona, nos llevaba a Tomás y a mí. Cuando fuimos creciendo, después dejamos de ir y empezó a ir Luisito. ¿Estás ahí?
Pero era una mujer divina, llena de amor, con un espíritu joven. Después vuelvo a Noemí. Hice un paralelo porque me acordé de ella. Y volviendo a Job, decíamos que era un hombre correcto dentro de la voluntad de Dios. Pero acá el primer capítulo de Job nos muestra una escena que se las voy a contar. ¿Qué dice así? Dice que un día estaba Dios y van a su presencia hijos de Dios, pero entre ellos entra Satanás. O sea, van a la presencia de Dios sus hijos y se mete ahí Satanás. Y Dios lo mira y le dice, ¿de dónde venís vos? Vengo de estar por la tierra, de volar sobre ella, yendo y viniendo por ahí. Ah, ¿estuviste en la tierra? ¿Viste a mi siervo Job? No hay otro como él. Es recto, es íntegro, es temeroso de Dios. Como un padre orgulloso de su hijo, ¿no? Diciéndole, ¿viste? ¿Viste al nene? Sí, terminó el colegio y no se llevó ninguna materia. Como esa actitud, ¿no? De padre presumiendo a su hijo que hace todo bien. Y Satanás, que es muy astuto, y como también decía Daniel, el viernes a la noche es el acusador de nuestros hermanos, que lo dice en Apocalipsis 12:10, ¿no? Es el que está todo el tiempo yendo ahí a Dios diciéndole, mirá lo que hizo este, mirá lo que hizo este. ¿Lo seguís perdonando? ¿Lo vas a perdonar? ¿Le vas a dar otra oportunidad? Y así está, ¿no? El enemigo. Y esta escena lo podemos ver claramente, cómo funciona, cómo opera. Entonces, le dice Satanás, ¿cómo no va a ser íntegro, bueno y todo lo demás, si vos lo tenés como en un cerco? Vos lo tenés cercado con tu protección y cercado con tu bendición. Todo lo que él hace prospera, así cualquiera. Bueno, le dice Dios, te doy permiso, abre un poquito así el cerco, pero no toques su vida. Entonces, ¿qué hace Satanás? De un día para el otro, Job pierde. Tenía 10 hijos, se mueren los 10, 7 hombres y 3 mujeres eran, se mueren los 10, se mueren todos los trabajadores, todos sus empleados, y se mueren, excepto, iba quedando uno que le iba a avisar a Job lo que había pasado, o sea que un par se han salvado. Pero perdió en lo económico perdió y en lo familiar perdió. Y la mujer ahí que no era muy copada tampoco, ¿no? Y Job, lejos de blasfemar o de enojarse con Dios, dijo, Dios me dio, Dios me quitó, vine desnudo a este mundo y me iré desnudo del mundo. Como que quedó ahí. Obviamente dice la palabra que se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza porque entró como en un luto, pero más de eso no pasó. Entonces vuelve Satanás. Y vuelve Dios a decirle, ¿viste? Yo te dije que este era bueno. Claro, pero cualquier hombre, si sigue sano en su físico, en su salud, también va a encontrar motivos para seguir adelante y no preocuparse demasiado. A mí me gustaría ver qué pasa si se enferma. Entonces, Dios abre un poquito más el cerco y le dice a Satanás, bueno, dale, métele, pero no toques su vida. Y dice que Job contrae una enfermedad que era como una llaga que iba de la planta de los pies a la cabeza. No me quiero ni imaginar si no sé si alguna vez tuvieron alguna llaga, por ejemplo, en la boca o alguna pequeña úlcera, lo que duele. No me quiero imaginar de la planta de los pies a la cabeza, el dolor tremendo. Y acá es donde empieza, ese fue el examen de ingreso a la universidad. Esa llaga. ¿Por qué? Dijimos que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Dijimos que de alguna manera Satanás le fue a pedir permiso a Dios para meterse con la vida de Job. En el Nuevo Testamento hay un acontecimiento también que está en Lucas 22, 31 y 32, donde Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mirá que el diablo pidió poder para zarandearlos, pero yo, Jesús, pedí que no le falte fe. Cuando termine todo el zarandeo, volvés y confirmás a tus hermanos. Sí, si alguno quiere anotarlo, no lo voy a leer de la palabra para ir más rápido. Es Lucas 22, 31, 32. Vemos que en el Antiguo Testamento el diablo se presenta a Dios como Pancho por su casa. Nadie dice, ahí está el diablo acá. O sea, como si fuese natural para todos los que estaban ahí ver que el diablo entra y sale y habla con Dios. No sé si me explico. Veo, tienen caras como raras, me están mirando así. No me peguen. El diablo le pidió permiso, pero el diablo en el Nuevo Testamento también pidió permiso para zarandear
Y Jesús no dijo, no lo toques. Dijo, mirá, te aviso, Pedro, pidió permiso, te van a zarandear, cuando pase, hace tal cosa. ¿No? Entonces vemos cómo Dios, Jesús, por un lado, intercede, porque le dijo, yo estoy pidiendo que no te falte la fe en la prueba, pero por otro lado le está diciendo, esto va a pasar, porque le está dando una tarea para cuando pase. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos pasamos y vamos a pasar, porque somos humanos y estamos en este mundo, situaciones dolorosas, crueles? Algunas tienen que ver con heridas que otros nos han provocado, con situaciones como hoy contaba Daniel de esta chica de los 5 a los 17 que no hizo nada, digamos, le pasó. Otras tienen que ver con malas elecciones en nuestra vida y tenemos una consecuencia que por ahí no es lo que esperábamos. Y otras tienen que ver, como le pasaba a Job, porque el cerco se abrió un poquito. Y ustedes dirán, ¿no dijimos que Dios era justo? ¿No dijimos que Dios es bueno y nos ama? ¿Por qué me abre el cerco para que Satanás entre y me zarandee? Bienvenidos a la universidad privada de Dios. ¿Por qué? Así como un padre, cuando ve que su hijo va creciendo, trata de evitar que se choque contra una pared, que meta los dedos en el enchufe, y cuando es más grande otras cosas más complejas, le explica todo, pero a la vez lo deja que se golpee. Porque la única forma de aprender y de crecer es viviendo ciertas situaciones. Y con esto no quiero decir que Dios a propósito te pone situaciones para que sufras, para que aprendas. Que el Señor en esto nos ilumine. Esto es para que podamos entender que todos pasamos situaciones, pero que Dios está en control de la situación que estamos pasando. Y el diablo tiene un plan, el plan es destruirnos, pero Dios toma ese plan del diablo, lo da vuelta en el aire y lo usa para que vos crezcas. Pero tenemos que tener claro que la prueba está bajo el control de Dios. El diablo no va a ir más allá. No es que el diablo tiene libertad de hacer lo que quiera con mi vida. Dios está controlando todo porque es soberano. En un momento, Job no aguanta más, porque claro, ¿qué pasa? Después caen los amigos de Job. Y los amigos tenían un concepto de la justicia de Dios muy básico. Te portaste mal, te va mal. Te portás bien, te va bien. Hiciste algo malo, serás castigado. Hiciste algo bueno, serás premiado. ¿No? Entonces era, mira, Job, acá alguna te mandaste y debe ser grosa la que te mandaste porque te pasó todo, hermano, todo, no te quedó una cosa. Y Job decía, no, yo no hice nada, soy inocente, no hice nada. No, es que seguro hiciste algo. Algo hiciste. ¿Nunca les pasó que alguien que estás pasando un mal momento y alguien viene, ¿por qué no te fijas? Porque capaz que estás en pecado, te pasó algo y no te estás arrepintiendo, entonces Dios te está castigando. Dios no castiga, nunca castiga al Señor, jamás, porque nos ama. Y acá es donde empieza en Job esta lucha cuerpo a cuerpo, como hablaba el padre Gabriel de Jacob en Peniel, ¿no? De esta lucha de Jacob con el ángel. Job tiene que empezar a clamar a Dios desde otro lado, lo que hablaba Daniel hace un rato. Salir de la oración ordenada, de la prolijidad y empezar a clamar desde acá. Porque hay situaciones que o clamamos desde acá o nos hundimos. No queda otra. Hace más o menos 3 años, por ahí, yo estaba pasando una situación muy difícil, me sentía muy triste, ya venía como arrastrando, ¿no? Como una depresión. Yo no entendía qué me pasaba, oraba, hablaba con gente que considero siervos de Dios. Digo, ¿qué me pasa? No entiendo. Y me pasaba otra cosa, que era repetir patrones. Vieron que a veces nos pasa, ¿no? Repetimos patrones. ¿A qué me refiero con esto? Todos tus novios eran vividores. Pero cuando vos lo conoces al tipo, no tenés un cartel acá que dice que venga el que le gusta vivir de las mujeres trabajadoras. Simplemente conociste un tipo que es divino, qué sé yo, y con el tiempo te deja en la calle. De un ejemplo. Llorás, sufrís, la pasás mal.
conoces a otro, pasa el tiempo, puede pasar con las mujeres también, puede ser hombres que se han metido siempre con mujeres vividoras, o siempre con gente violenta, o siempre con gente alcohólica, que era divina, pasaron un par de años de relación, otro más, y empezamos, todos me tocan a mí, son todas iguales, qué desastre. Y empezamos como a tirar eso para afuera. Siempre la culpa la tiene el otro, obvio, yo no hice nada. Entonces, repetimos patrones y cada vez que repetimos el patrón nos vamos frustrando más, dañando más, lastimando más. También puede pasar con las relaciones interpersonales de amistad o en el trabajo. Por ahí te cuesta hacer amigos porque siempre algo pasa. Y vos pensás que iba re bien y de repente se pinchó, iba re bien y se pinchó. Yo estaba pasando una situación donde yo me sentía así. Me sentía como que era un círculo vicioso de cosas que digo, no puede ser, no pego una. Y me acuerdo que un día estaba en el baño de mi casa muy angustiada y me puse a llorar. Pero me puse a llorar y me enojé. Y le empecé a decir a Dios, explícame qué pasa. No entiendo, me siento así. Por favor, la vecina deben haber pensado que estaba re loca, pues yo lloraba, gritaba. Y empecé a decirle a Dios, Señor, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿De qué me tengo que desatar? ¿De qué me tenés que liberar? Señor, mostrame. Y empecé a orar y ni me acuerdo qué dije. Ni me acuerdo. Pero fue un rato largo de estar en el diván del Espíritu Santo, como me gusta decir a mí. Y le dije a Dios todo, que estaba enojada, por qué estaba enojada, esto, lo otro. Y el Señor me habló con un texto que está es el Salmo 139, 23 y 24, que cuando empezamos a preparar el tema de las oraciones para el retiro, nosotros, los servidores, empezamos muchos días antes a orar todos juntos y a llevar un tiempo de reflexión con la palabra y de oración. El Señor me lo trajo a la mente este texto que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino perversidad y guíame en el camino eterno. Otra versión, que es la nueva versión internacional, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por el camino que te ofende y guíame en el camino eterno. Ahora, en el medio de ese zarandeo, Dios también aprovecha a limpiarnos y a liberarnos y a sacar de lo profundo del corazón cosas que estaban ahí. Yo ese día, como les digo, no me acuerdo bien que oré, pero me acuerdo que el Señor trajo a memoria cosas viejas que yo tenía como escondidas, porque examinó mi corazón y yo pude pedir perdón y arrepentirme de todas las palabras de condenación que yo había dicho sobre mi propia vida. Y cosa por cosa el Señor me fue revelando para que me arrepienta. Cuando Job empieza a hacer esta oración, esta pelea con Dios y decirle, ¿qué hice? Soy inocente. Vení a mostrar tu rostro, hablame, decime, ¿qué pasa? ¿Saben qué hizo Dios? Se reveló a Job. Y Job pudo entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que Dios es sabio y que Dios es justo. Y también pudo arrepentirse y reconocer sus pecados ante Dios. Un hombre que era justo, que era recto, pero todos tenemos cosas que entregarle al Señor. Y siempre hay más. Y si queremos estar en esta universidad privada de Dios y queremos llegar a ser los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos, tenemos que pasar por estas situaciones. Lo hablamos siempre. Lo hemos hablado en las poderosas, de morir, de ir al desierto. Tiene que ver con el proceso. Si Dios no nos consuela, no nos sana, ¿cómo vamos a consolar a otros? Yo hablaba con una hermana hace un rato antes de la merienda. Si vos no recibís el consuelo de Dios en tu vida, cuando pasas una situación fea, triste, ¿cómo vas a consolar a otro? ¿Cómo puedes entender el dolor del otro? Volviendo a Noemí, esta santa mujer de Dios,
Cuando tenía 90 y pico de años, Noemí, la hija de ella, muere. Ella tenía una hija de 70 y pico, que yo recuerdo con mucho cariño porque fue la primera persona que me prestó su piano para ir a practicar. Yo no tenía piano, entonces iba a su casa a tocar las canciones del conservatorio para rendir. Le decían la nena, nunca supe cómo se llamaba. Si alguien sabe, después cuénteme, porque no tengo ni idea. Pero se llamaba, le decíamos la nena, la hija de Noemí. Y esa señora muere, era diabética, muere. Y el día que murió íbamos con mi familia a Tandil a una jornada. Fue hace muchos años esto, no recuerdo cuánto, pero como 10. Nosotros nos enteramos ese día, pero estábamos en Tandil o íbamos para Tandil. Volvíamos. Entonces cuando volvimos de Tandil, fuimos a verla. Y no me voy a olvidar más porque era una escena que me marcó. Era una mesa redonda, grande, y estaba Noemí sentada ahí en silencio, 2 o 3 amigas, mi papá y yo, y nadie emitía un sonido. Era una atmósfera de tristeza tal que yo no me lo olvido más. Y nadie emitía un sonido. Y más que estar ahí, no podíamos hacer, ¿no? Y yo cuando leía la historia de Job digo, es algo así, ¿no? Vas a ver a este hombre que le pasó todo eso, ¿y qué le vas a decir? Tienes que quedarte ahí, después orar y acompañar. A veces sentimos la necesidad de, como somos cristianos, tenemos que dar un versículo, un testimonio y reprender al diablo y a veces simplemente hay que estar ahí. Estar, nada más. Pero si no recibimos el consuelo de Dios, no podemos consolar a otros. Dios había visto que Job era fuerte. Dios ya sabe cuán fuertes somos en realidad. Por eso abrió la brecha un poco más. O sea, la primera vez le permitió llegar hasta un punto, la segunda vez le permitió al diablo llegar un poco más. Pero Dios sabía cuánto podía soportar, porque Dios lo creó, Dios lo conoce, Dios nos conoce. Primera de Corintios 10:13 dice, hasta ahora ustedes no tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas. Dios es fiel y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación les dará el medio de librarse de ella y los ayudará a soportarla. Palabra de Dios. Él nos da los medios, aunque a veces parece que nos estamos hundiendo, que no podemos más, que no tenemos fuerza. Él nos da los medios. Pero también nosotros tenemos que tomar la autoridad que tenemos como hijos de Dios y levantarnos y clamar y orar a Dios para que la situación se resuelva, para que el Señor nos dé los medios para salir. Ninguna prueba dura para siempre, todo tiene un periodo. Que lo conoce Dios, nosotros no. Pero si nosotros sabemos que el diablo le tiene que ir a pedir permiso a Dios para meterse con nosotros, que Dios tiene todas nuestras pruebas controladas, sea una enfermedad, sea una tentación, sea una situación familiar, sea lo que sea una herida, Dios tiene todo calculado. Y tenemos que tomar la autoridad de hijos de Dios para clamar y poder tener y pelear como peleó Jacob y poder verlo a Dios como lo vio Jacob y como lo vio Job, cara a cara, y recibió ese consuelo. Siempre que pasamos una prueba conocemos un poquito más a Dios. Y ahí dijimos, ya lo conocemos, y nos pasa otra cosa, y lo conocemos un poquito más. Cada paso, cada materia que vamos rindiendo, es para conocerlo un poquito más, para que Él se revele, Él revele algo de Él a nosotros, algo más. Aunque Satanás quería destruir a Job, Job estaba bajo la voluntad de Dios. Y algo muy importante es siempre permanecer, aunque no nos sintamos bien, aunque estemos tristes, aunque estemos enojados con Dios o aunque estemos en pecado. Permanecer, porque si no permanecemos es donde nos terminamos de desviar. Si nosotros permanecemos, aunque sea la rastra, pero lo importante es estar, porque en algún momento la prueba pasa. Porque esta leve tribulación momentánea
Las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo preso, escribiendo esta leve tribulación momentánea, un Pablo que lo agarraban a palo cada vez que podían, que naufragó, que lo metían preso cada vez que podían. El tipo se refería a eso como una leve tribulación momentánea. Estaba loco este Pablo, ¿qué le pasaba? ¿Cómo podía ver eso como una leve tribulación momentánea? ¿Saben qué le pasaba? Tenía el fuego de Dios adentro y sabía que Dios tenía el control de todas las cosas. Y como bien decía él, ¿no? Es leve, porque esto se termina en algún momento y cuando se termina sigo predicando. Hasta que venga otro zamarreo y cuando pase sigo predicando. Que nos pueda pasar lo mismo a nosotros. Que cuando estemos en ese zamarreo, como le dijo Jesús a Simón, ese zarandeo, cuando pase sigamos haciendo la obra de Dios. A las personas que nos gusta cocinar, tampoco es que me encanta, pero más o menos, cuando uno hace una torta, por ejemplo, hay que tamizar la harina porque le sacamos ¿qué cosa? Los grumos. En nuestra vida pasa lo mismo. Si no nos zarandean, quedan los grumos. Y necesitamos estar purificados para ser más parecidos al Señor. Hay un texto también en Corintios, 2 de Corintios, que escribió Pablo, 2 de Corintios 1, 3 y 4, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Las pruebas son la forma que tiene Dios para manifestarnos su consuelo, consolarnos y así nosotros ser instrumentos y tener una vida útil para Dios, siendo instrumentos de consolación para otros. Yo trabajo en un hospital de niños y hay tanta necesidad de Dios, tantas enfermedades que todos los días conozco una nueva, porque la verdad había cosas que yo ni sabía que existían, que ni ellos saben, porque es como decir, tiene tal cosa, y esto que no sé, lo están estudiando, ni idea. Y la única forma de consolar a esa gente es habiendo recibido el consuelo de Dios. ¿Cómo vamos a consolar a alguien que perdió un hijo si no recibimos el consuelo de Dios? O a alguien que fue abandonada si no recibimos el consuelo de Dios. Tenemos que aprender a mirar las situaciones malas de la vida desde otra óptica. Hay que cambiar la perspectiva. Hay que tratar de pedirle al Espíritu Santo que nos revele su mirada respecto a la situación para poder comprender. Es re difícil y es doloroso, pero Dios está con nosotros. Las situaciones complicadas nos ayudan a ablandar el corazón, o pueden hacer que lo endurezcamos aún más, ¿no? Pidámosle al Señor que el caso sea de ablandar el corazón y de hacer como dice el Salmo, que Él examina. Eso es un escáner. Esto está mal, lo voy a acomodar, esto está mal. Y nos pueda revelar a nosotros en medio de esa prueba qué es lo que tenemos que modificar con la ayuda de Dios para subir un pasito más, para llegar a algo maravilloso que lo proclama Job en el último capítulo, el capítulo 42, versículo 5, que dice: yo de oídas te conocía, yo había escuchado de vos, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué abismo hay entre conocer a alguien de oídas? Me habla, ¿dónde quiero estar? ¿En el que de oídas lo conocía o el que los ojos lo ven? ¿Dónde quiero estar? Yo quiero estar conociendo al Señor cara a cara. No quiero conocerlo de oídas. No quiero saber que hay un Dios que dicen que sana, que dicen que libera, que dicen que consuela. No, yo quiero ver al Dios que a mí me consoló, que a mí me liberó. Y hoy estamos acá para que Dios nos consuele y nos libere. Y tengamos en claro que la situación que Satanás quería usar para nuestra destrucción, Dios la usa para hacernos instrumentos útiles. Que Satanás tiene que pedir permiso a Dios. Que todo lo que nos pasa está dentro de la voluntad de Dios. Que Dios calcula las pruebas. Aunque vos sientas que te estás muriendo y que no podés más, ¿sabés que podés? Porque Dios ya sabe que podés. Por eso te está dando esa prueba. No lo vemos en el... ¿Pasa?
mirá para atrás y mirá. Y eso nos fortalece en el Señor y nos motiva a seguir adelante. Que podamos conocer en lo que queda del retiro. Yo sé que el Señor se viene manifestando y se está revelando y que está liberando nuestras vidas. Pero en lo que queda, que podamos llegar a experimentar aún más profundo este consuelo de Dios y esta liberación. Porque todos necesitamos que el Señor nos libere de, no solo de pecados, a veces de pensamientos, de obsesiones, de tentaciones, de ansiedades. Necesitamos que el Señor nos haga libre de las palabras de condenación que otros dijeron o nosotros mismos pronunciamos, del desprecio, de la humillación. Necesitamos que el Señor nos libere. Yo no sé si siguen vivos o quedaron en shock. Ahí está, siguen vivos. ¿Qué les parece si levantamos nuestro clamor al Señor? Padre, acá estamos, Señor. Señor, traemos todo esto que no entendemos a tu presencia. Todas estas situaciones que nos duelen, que nos han dolido en el pasado y no podemos resolver. Señor, traemos a tu presencia todas estas conductas que repetimos una y otra y otra y otra vez. Señor, que tu Espíritu Santo nos revele dónde está la raíz, de qué nos tenés que liberar para poder ser libres. Que tu Espíritu Santo nos muestre de qué nos tenemos que arrepentir para ser libres. Señor, lavanos con tu sangre, examina nuestro corazón. Fíjate, Señor, si voy por el camino que te ofende, y si es así, guíame por el camino eterno. Señor, para que yo pueda ver las situaciones por las que estoy atravesando como una tribulación que va a pasar, y que eso va a producir en mí un mayor y más eterno peso de gloria. Señor, que yo pueda mirar la situación con tus ojos, desde la fe, y no lo que veo con mis ojos naturales. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, libera mi corazón de toda atadura, de todo sentimiento a las personas que he atado a causa de no perdonar. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, yo te pido que me liberes de todas esas personas con las que he compartido, Señor, mi vida, que no han sido de tu agrado, Señor. Señor, si tuve muchas parejas sexuales, te pido que vos me desates y me liberes en el nombre de Jesús. Yo te pido perdón, Señor, por todo pacto que haya hecho desde una relación sexual, desde, Señor, un pacto. Padre, en el nombre de Jesús. Desatá mi vida, desatá mi corazón, desatá mi voluntad y mis sentimientos. Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, vení a traer la revelación, vení a traer el entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón por habernos desviado de tus caminos. Te pedimos perdón, Señor, límpianos. Lávanos, Señor. Y Espíritu Santo, mostranos qué es lo que debemos cambiar, a qué debemos renunciar para que nuestra vida sea transformada. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, porque no queremos conocerte de oídas, queremos verte, Jesús, queremos experimentar tu consuelo, tu amor, tu perdón, tu liberación, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hoy nos atrevemos a levantarnos como hijos e hijas de Dios y pelear, y orar, y gritar si es necesario, y clamar si es necesario. Desde lo más profundo de nuestras entrañas, Señor. No desde la tibieza. ¡Basta de tibieza! Hay que levantarse y clamar al Señor. Basta de tapar la mugre bajo la alfombra, hay que levantarse y clamar al Señor. Clamemos al Señor. Queremos ser libres, Jesús. Queremos conocerte cara a cara.
Señor, lávanos para poder verte cara a cara, Señor. Lávanos, Jesús, que estas tribulaciones por las que pasamos nos sirvan para que se ablande la roca que tenemos como corazón. Que podamos reconocer que vos estás en control de todo siempre. Señor, líbranos de la victimización. Señor, hoy decidimos salir de la postura de víctimas. Porque no somos víctimas, somos hijos vencedores en Cristo. Porque nada de lo que nos pase está fuera de tu control. Vos tenés todo el control, Jesús. Hoy y siempre. Hoy y siempre. Que experimentemos tu consuelo, Señor. Experimentemos tu consuelo, Señor. Consuélanos, Señor. Consuélanos, Señor, el peso que trae nuestros pecados, Señor. Consuélanos, Señor, por las consecuencias de los errores y las malas decisiones. Consuélanos, Señor, consuélanos, Jesús, por la pérdida de seres queridos. Consuélanos, Señor. Consuélanos, Jesús, consuélanos. Espíritu Santo, te necesito. Vení a mi corazón, Señor. Vení a mi corazón, Jesús. Vení a mi corazón, Señor. Vení a consolar mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Levanta mi cabeza, Señor. Poneme de pie, Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Ven a mi corazón. Ven, Señor, ven. Ven, Señor, llénanos. Ven, Señor, levántanos de la postración para que podamos clamar con Job. Ahora mis ojos te ven. Levántanos de la postración. Resucita nuestra vida, Señor. Resucita nuestra vida. Y Señor, si nuestra voluntad está muerta, está aplastada, está tirada, está dormida, ahora que reaccione nuestra voluntad dormida para tomar las decisiones que tenemos que tomar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos a nuestro corazón. Que podamos comprender tus palabras, Señor, y ponerlas en práctica, Señor. Ven, Señor.
aprender. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. En nosotros y transfórmanos. Amén. Un odre, vieron que dice odre ahí, por ahí usted no sabe lo que es, pero sí algunos quizás conocen lo que es una bota donde se toma el vino, ¿sí? Un odre era como una bota de cuero, y un odre nuevo necesitaba ser tratado, necesitaba ser curado y ablandado, y a veces cuando el odre se hacía muy viejo se lo golpeaba al cuero, se resecaba, se lo ponía en aceite, el aceite de la unción, y lo ponían ahí unos garrotazos de la palabra, y otra vez el cuero se ablandaba.